¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Día miércoles, mitad de semana. Temas de discusión en El Informante. Vamos a hablar en un momento más sobre el tan controvertido crédito con aval del Estado que se ha vuelto a instalar como materia de discusión. Vamos a comenzar el programa, sin embargo, dándole un vistazo a cuál es la roja que realmente está jugando, la de Ecuador o la frente a Perú. Voy a presentar al tiro a los invitados que nos acompañan esta noche. Sebastián González, ex seleccionado, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. José Luis Villanueva, ex seleccionado, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias. Marco Antonio Sotomayor, periodista deportivo, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias. Miguel Ángel Gamboa, ex mundialista España 82, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Hago la primera pregunta. Voy a partir con usted. ¿Qué fue lo más positivo y lo más negativo de esta doble fecha clasificatoria que tuvimos? Lo más negativo, sin duda, fue el primer tiempo en Ecuador y el resultado, que no se esperaba. Y lo positivo es que ayer se sacó un resultado que se comprometió un poco después del empate, pero al final lo que cuenta es ganar. Y que se mejoró un poco en el ámbito futbolístico que Chile había mostrado anteriormente, aunque creo que todavía nos falta para poder tener aspiraciones a ir a Rusia, sobre todo en los partidos de visitantes. Entremos al tiro. ¿Quiénes fueron, según tú, los mejores y los peores de la doble fecha? Vamos por los mejores. Sí, yo saco un poco el partido con Ecuador. Creo que sí sigo sosteniendo, sobre todo por lo demostrado ayer por la selección, de que afectó un poco el tema de la altitud, la altura, que fue determinante para buscar algún rendimiento óptimo, que creo que no lo consiguió nadie en ese partido. Entonces, frente a Perú, creo que para mí el más destacado, sin duda, Arturo Vidal, por la trascendencia de los goles, apareció en los momentos importantes. Y después creo que la función más táctica también de Marcelo Díaz fue determinante. Y que cuando Chile apuesta a que los laterales sean protagonistas, es otro. Y creo que también en esa opción de ser los mejores del partido aparece Mauricio Isla también y Bocellur por el sector izquierdo. Misma pregunta. A ver, primero contextualizar que estos mismos jugadores han jugado partidos buenos, han jugado partidos malos, y que lo que hace que destaque cada uno de ellos es el funcionamiento. Cuando el equipo juega bien, empiezan a aparecer estos jugadores con rendimiento descollantes como el de Vidal, que a mí particularmente me fascina, y no es que me fascine ahora, me fascinó siempre. No hay otro jugador como él, evidentemente en el medio y en el mundo es muy difícil de encontrar. Me gustó, yo que soy muy crítico de Alexis Sánchez, me gustó el partido que hizo, principalmente porque... Y que es como a mí más me gusta, que asume un rol no de protagonista, sino que de un excelente actor secundario. Sí, se supo asociar muy bien con todo en el partido de ayer. Es que eso es algo... Como Seyur, por ejemplo, por la izquierda, lo hizo muy bien. Eso es algo que así juega espectacular. Pero cuando quiere jugar de Messi, que quiere agarrarla a él y pasarse a 7 jugadores, me parece que perdemos el foco y que de a poquito la gente se iba dando cuenta, porque hasta hace un tiempo parecía como que lo que hiciera Alexis era bueno, a pesar de que jugara mal. Pero hoy ya la gente se está dando cuenta también, lo está viendo con un ojo crítico en ese sentido, y es muy bueno porque está presionando de cierta forma para que él logre sacar lo mejor de él nuevamente. Ahora, ¿qué le está pasando a propósito a Alexis y también a Vargas, que un año sin marcar? Tiene que ver mucho con lo que dice José Luis, en el sentido de que el funcionamiento del equipo es demasiado determinante. Es demasiado determinante. Chile se acostumbró, esta generación al menos se acostumbró a jugar en una intensidad con movimientos de recuperación rápida, transiciones rápidas, de mucha verticalidad de juego. Cuando todo el equipo lo sacas de ese esquema, se resiente todo. Se resiente todo y llegamos a niveles, porque lo que se hizo frente a Ecuador, ustedes van a decir, yo hace años que a este grupo no lo voy a jugar tan mal. Sí, a mí me decían... Tan mal. Y eso es porque tal vez el partido se planteó desde un punto de vista más táctico. Y que cambió tácticamente. Sí. Y por eso yo creo que eso le desacomoda. Pero el cambio ¿tú crees que hace jugar mal a los jugadores individualmente o qué? Es que ellos saben, perdón. Yo creo que también está el rol de la altura. Un poco 4 metros para allá y no tengo por qué jugar mal. Sí, No, pero la calidad individual sigue existiendo. Pero fue un equipo muy partido. Pero Argentina es un equipo lleno de calidad individual y no puede ganarle a Paraguay de local. Ustedes vieron hace poquito, o sea, que salió un manda, video perdón, en todo YouTube. lo manda el grupo. Todo lo manda el grupo. Exactamente. Todo lo manda el el famoso grupo. concepto de la manada. Unos documentalistas españoles Ayer hicieron... Ayer se volvió a dar. Claro, se volvió a dar. de que Chile se maneja como una manada, de perros cazadores, en donde cada movimiento es un movimiento
muy solidario con respecto al del lado, entre donde te van acorralando a la presa. Y todo esto nace desde Europa al preguntarse por qué este grupo de chilenos son capaces de alcanzar niveles insospechados. ¿Ayer te gustó el primer tiempo de Chile? Sí, por supuesto. Porque Hemos volvió a vuelto- mostrar eso mismo que tú comentas, Pero el esa rival- recuperación el rival- post pérdida. Ahora el rival quitémosle, ayudó mucho también. quitémosle un poquito Pero de... sobre la presión misma que existía, que había que ganar el partido, Quitémosle- se consigue con un buen funcionamiento, que era lo que se esperaba también, sobre todo por la imagen que había quedado frente a Ecuador, que creo que para todos fue como... Fue un desastre, ¿cierto? Nos descolocó un Marco, poco por lo que Quitémosle nos demuestra esta selección. quitémosle un poquito de prosa a eso de la manada y llevémoslo un poquito más al lado futbolístico, que Sí. son conceptos que la gente tiene que empezar a manejar porque así se juega el fútbol hoy. Muchas veces los entrenadores desde hace un tiempo a esta parte te hablan de los equipos cortos, ¿cierto? Un término ya recontra utilizado, pero la forma de graficar y la forma táctica de graficar este movimiento de manada es un equipo angosto también. Porque cuando tú vas a atacar necesitas amplitud, que la consigues teniendo a los punteros abiertos como Alexis, que lo hizo muy bien, o como Eduardo Vargas, que lo hizo muy bien también. Permitiendo que se abran callejones por dentro, que entra Vidal, entra Arangui, pasan por atrás incluso, abres. Ahora, cuando marcas, cuando aparece este concepto de manada, no te basta con ser un equipo corto que esté en 25 metros, 30 metros. Requieres hoy día el fútbol moderno como está, que además sea angosto, que además esos 25 sean por 25 por 30 también de ancho. Ya, bueno, ese Ahí concepto, ahí está la y yo aquí clave. yo difiero un poquito con Miguel Ángel, no es que te vaya a ser mejor o peor jugador. Yo creo que este grupo, Miguel Ángel, tiene unas características muy sui generis, que yo no encuentro en otro grupo de jugadores ni recuerdo en otras selecciones. Yo creo que ellos tienen tan internalizado el concepto de Es que jugar el fútbol así, moderno, es que ya no se juega el fútbol de antes, es que no Marco. necesariamente es moderno, antiguo. Para mí los paradigmas son el mejor el fútbol bueno y el fútbol malo. Te das cuenta más allá que el moderno, el antiguo. Porque nosotros delante teníamos un debate con respecto a la calidad, si era el mejor jugador Arturo Vidal de la historia del fútbol chileno. Para mí no, todavía, ¿verdad? Para mí sigue siendo Elías Figueroa. Por una serie de detalles, pero que a lo mejor uno se va enredando en ese tipo de adjetivos. Ya, Yo ahora, creo- déjame preguntar, ¿qué hace sin embargo a Vidal diferente del resto? Porque se instala efectivamente como un jugador Sí, extraordinario, o sea, nadie está discutiendo Es un eso. jugador que Podemos- contagia. técnicamente bien dotado. O sea, primero que todo. Remata con las dos piernas, O sea, se perfila con las técnicamente dos bien dotado. piernas. O sea, un hombre que te cabecea, un hombre que recupera, un hombre que crea, que no tiene la sutileza, ¿verdad?, del último pase, tal vez del pase filtrado, que eso no lo tiene, no lo maneja. Él no va a hacer un 10 nunca, va a hacer un enganche, pero sí te ofrece otra Porque no es, alternativa. No lo es, por eso te digo. o sea, Están en estamos todos buscando. los momentos del juego. Yo creo que eso es extraordinario. determinante. O sea, tiene una capacidad intelectual del juego que lo hace también diferente en su equipo, donde está plagado de grandes figuras. Él destaca por, Chama sobre se todo planta, por esa capacidad planta, física que tiene. Se planta frente a mundialistas alemanes, italianos, Miguel tipo Ángel. reconocido en todo el mundo. ¿Qué lo hace diferente al resto? ¿Qué lo hace destacar como tal? Independientemente de toda la calidad que tiene, el aspecto mental, él es muy fuerte en eso. Y creo que ha ido superando todas las etapas que se le han puesto por delante. Porque cuesta llegar a Juventus, cuesta llegar a Bayern Múnich y él sobresale. O sea, es un jugador que es difícil llegar al extranjero, adecuarte a las reglas de allá, a los horarios, al idioma, muchas cosas. Y él lo ha logrado y se ha superado. O sea, es un jugador muy talentoso y a la vez mentalmente muy fuerte. ¿Qué rol juega Vidal dentro del grupo, más allá, fuera de la cancha, dentro del grupo con sus compañeros y con la dirigencia? Es que ahí la verdad no sabemos mucho, porque como Vidal, su comportamiento, hubieron 2 o 3 cositas que no eran las más adecuadas, entonces uno queda dudando un poco cuál es el comportamiento dentro del equipo. Yo lo único que me atrevo a decir que dentro de la parte futbolística, dentro del camarín, creo que tiene bastante fuerza. Contagia, yo creo. Claro. Contagia, porque si él fuera un líder de una forma distinta, por ejemplo, si no está Claudio Bravo, sería el primer capitán en ese sentido. Pero cuando no ni estuvo siquiera el Claudio, por tercero. eso, cuando no estuvo Claudio Bravo, si chocaste con el aparecía Ferrari. Gary Medel, Chocaste con el Ferrari. estaba Alexis Sánchez. Entonces él tiene dentro de, yo creo, un liderazgo más dentro de la cancha que contagia. O sea, es un jugador que... Más de dentro que de hecho, fuera. creo que Alexis Sánchez lo dijo en algún momento, que cuando ve a Arturo Vidal y lo escucha hablar de que este partido lo vamos a ganar, de que no tenemos rivales que no nos puedan vencer, etcétera. ¿De qué equipo viene Vidal? De Colo-Colo. ¿Y qué te enseñan en Colo-Colo? Eso. Ya.
Déjame recordar. Eso lo parece- que dijo algo Vidal. tiene que ver, Mira, ¿ah? Por eso se descalifica todo el resto del equipo. No, pero tiene que ver. Tenemos las tiene que declaraciones de ver. Vidal con el aeropuerto, ¿no es cierto? A ver si es posible que las veamos. Sí, por supuesto, no hay duda. Nosotros estamos 100% con Pizzi en todas las decisiones que él tome. Somos un equipo, una familia, como siempre he dicho, y vamos a ir por todo. Yo prefiero verlo jugar. No, está bien. Sí. Pero como que ese mensaje, uno Sí. no sé si debería dejarlo pasar, porque se da en un contexto también que es bien interesante. O sea, ayer vinimos a enterarnos en la conferencia de prensa que Pizzi había puesto su cargo a disposición, que finalmente la dirigencia lo había respaldado, pero Sí. ¿a quién le está hablando realmente él? Porque no sé si le está hablando a la prensa o a los Juan Manuel, críticos. Hay muchas frases que los futbolistas en su momento damos un poco para salir de la responsabilidad de tener que hablar. Yo no iría más atrás de esto. Es una frase No, si totalmente se hecha trata de para- verdad, digamos, pero ustedes se dedican, los que trabajaron en el fútbol y después trabajan en los medios se dedican a hacer el análisis. Entonces después nos Sí, echamos la culpa al claro. análisis de que estamos sobreinterpretando. Aquí hay una declaración de un jugador que si quiere no habla. Hay muchos futbolistas que no hablan Yo nunca. manejo- Arturo siempre habla. Y- Arturo y- siempre y- habla. y él habla. Y me parece perfecto. Y está bien, ¿a Me quién le está parece hablando? Yo manejo la información con respecto a lo que dijo ayer Pizzi, porque ayer va a terminar la conferencia de prensa, ustedes recuerdan. Ya, última pregunta, responde Pizzi y antes de irse dice, a ver, un momentito, yo puse el cargo a disposición, se lo fui a donde Arturo Salá. tipo muy emocional. Y todos quedamos como, a ver, ¿hacia dónde va? El mensaje no iba ni para la prensa, ni para el grupo de futbolistas, el mensaje, de acuerdo a la información que yo manejo, iba para un grupo del directorio de la NFP. Como más dirigencial. Más dirigencial. ¿Por qué razón? Porque cuando se propuso a Rodrigo Gómez como gerente de selecciones, Sí. Pizzi Esa claramente fracasada nominación. se alineó con el plantel, que no lo quería, e hizo una declaración pública en conferencia delante de todos los medios, en donde desautorizó a la dirigencia de Arturo Salá. Le quitó el piso, pero en mala. ¿Te das cuenta? Y eso, a su vez, repercutió que algunos dirigentes, de acuerdo a la información que yo manejo, filtraron esto del famoso contrato y esa clausulita, ¿verdad?, de que a fin de año vamos a revisarla si es que consideramos que lo está haciendo bien o mal. Si No lo está querían, haciendo mal, espérate, no querían a Gómez, entre otras cosas, porque decían que había criticado a Claudio Bravo. ¿Por qué sí, no lo de querían? Rodrigo Sí, Gómez. Claro. Fundamentalmente por eso. Por eso. Ahora, ¿él le habla solamente a la dirigencia o le está hablando también a algunos jugadores, Arturo Vidal? Ahora, con esta Sí. declaración, no, yo creo que es más bien una declaración de buena crianza, Sí. pero que tiene un fondo. Yo también veo un fondo acá, que le está diciendo a Pizzi, súmate a nosotros, no al revés. Pero lo dijo terminado el partido, Arturo. Súmate a Cuando nosotros, le- o sea- cuando le comentan el tema de lo que había dicho Pizzi en la conferencia de prensa, él dice, no, la verdad que yo espero que él esté con nosotros y si tengo que pedírselo... Eso en definitiva, ¿te das cuenta, Chama? Que es así, o sea, nosotros jugamos de esta manera. Y le están invitando a Pizzi a que él se sume. No, que pero no, es no que le tú me quite- decís que Pizzi le dice, no juguemos, no ataquemos, no, No, tengamos no, no, intensidad. no, No, pero, es así. pero ¿Cuál es tu opinión en tú esto? acabas de reconocer, José Luis, de que el partido fue un partido diferente el de Ecuador frente a Chile. Y no por meramente la cuestión de la No, actitud. pero lo planteó distinto, Pizzi. Dame Por un eso, segundo, lo Miguel planteó Ángel. distinto. Yo creo que Ya, ¿Tiene vaya, que jugar José todos Luis, los partidos José Luis. iguales? O sea, para el No tiene concepto que de estos jugar. jugadores y de esta generación, sí. Ya, Marco. Se tienen que jugar así. Miguel Ángel. Yo creo que lo que dijo Pizzi estuvo de más, porque ha sido cuestionado como cualquier técnico de cualquier parte del mundo cuando los resultados no se dan. Y más que él es argentino, en Argentina la prensa es 3 veces o 4 veces peor que la chilena en cuanto a la crítica. Entonces yo creo que estuvo de más, no sé si para que lo respaldara el resto de la gente, hacerse el más importante. No le entendí muy bien el mensaje, pero... Ahora, a propósito de esa comparación que tú haces, más allá de si en el partido de ayer se jugó un extraordinario primer tiempo y un segundo tiempo más bien regular, o digamos parejo, más allá de lo que pasó con Ecuador, ¿crees que las críticas están empezando a afectar a los jugadores? Te lo pregunto porque a propósito de esta analogía que haces tú con los argentinos, uno mira la selección argentina, está pasando algo bastante similar, se ve un equipo bastante frágil, por decirlo de alguna manera, mentalmente. Bueno, de hace tiempo ya que pasa eso. Por ser yo escuché a Vidal en la radio al mediodía y dijo a los bocones, taparle la boca a los bocones. Pero si se jugó mal, o sea, cuando se juega mal y las cosas no se dan, es parte de la gente que está delante de un micrófono, o sea, de decir las cosas buenas y malas. Si el jugador empieza a mal indisponerse por eso, está mal. Si él tiene que estar Y concentrado. pasó en la Copa América también, ¿ah? Claro, La Copa América entonces Centenario. después resulta que uno tiene que quedarse callado y esperar que gane, nada más, porque si no, no se puede cuestionar. ¿Por qué los jugadores, el cuerpo técnico y hasta el presidente creen que la prensa quiere que les vaya mal? Es algo que ha estado siempre, como que te crían en el fútbol a que hay que tener cuidado con la prensa y como que son los enemigos. Hay algunos, sí.
¿Cuáles? Siempre han habido. No, en toda la época han habido. ¿Qué tanto enemigo Han puede habido- ser más allá de tirar una crítica? Pero aclaremos que de repente Más allá de tirar una crítica, hubo ¿qué- una No, pero hay crítica, algunos una que son- crítica no, malintencionada. claro, ¿Qué es claro. una crítica Y que esa malintencionada? A ver. Mira, por ejemplo, de los rendimientos, porque nosotros el otro día con Ecuador, la gran mayoría, todos estaban prácticamente retirando a Mauricio Isla. Sí. Ayer fue una de las ¿Y figuras. ¿Tiene Mauricio algo Isla. de ¿Tiene malintencionada reemplazante esa Mauricio crítica? Isla? ¿Tiene algo de malintencionada esa crítica? Porque es hiriente de alguna forma. ¿Por qué? ¿Que le dijeron que Para es mí feo? sí, ¿Que tiene para mí que...? sí. que- No, que- Pero, ¿por ¿quién qué tiene que No, retirarse pero por un partido? Pues? No, está bien, pero No, está ¿para bien, qué están pero defendiendo ¿por qué algo tiene que que retirarse por indefendible? Pero no es partido? malintencionada, es una ¿Cómo no crítica. malintencionada? Jugaste mal, nadie Ya, dijo... es que No, déjate está diciendo terminar que- nada más su sí. argumento. Déjate. Sí, porque muchas veces muy destructiva. Y tú también fuiste futbolista y tú también, me imagino yo, cuando te criticaron de forma malintencionada, te molestó, te dolió. Eso le pasa hoy día a unos jugadores que nos dieron muchas alegrías y de que ellos también se sienten capaces o se sienten con la capacidad de decir, defiéndannos un poquito, quiérannos un poquito. Y yo creo que eso es lo que a lo mejor ellos generalizan, porque ellos también son la voz de algunos líderes de esta selección que a lo mejor a ellos sí les molesta realmente. Chama, cuando no- y eso tú es llegas- cuando porque este- la declaración que dice Arturo Vidal, claro, nace de Arturo Vidal, pero es fundamentada por algo que también él a lo mejor escuchó en el camarín. ¿Tú habías visto el alguna- estadio como estuvo ayer? Con esta selección había 28.000. No alcanzaban las 30.000 personas. No alcanzaban las 30.000, o sea, había 15.000 personas menos de un estadio colmado a su capacidad total, que es como habitualmente uno está acostumbrado. Entonces, no es una crítica de la prensa, no es que la prensa haya llamado a la gente a no ir. La prensa también quedó, la gente también quedó decepcionada después de los de Ecuador y por eso ayer no hubo una concurrencia tan masiva. Sí, pero también y hay eso otras no es cosas, una las entradas inducción tan de- caras, todo. Ya, pero Sí, estaban pero caras estaban caras desde hace siempre. rato ¿Te das y no cuenta? teníamos el estadio pero tan ¿sabes masivo. cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el tema? Que nosotros somos, por idiosincrasia y sobre todo en el fútbol, muy bipolares para muchas cosas. Lo somos. Lo ¿Sí es somos, verdad? lo somos. Porque Y- estuvimos 100 años sin ganar algo. Ya, por lo mismo yo creo que la molestia de estos jugadores parte por eso. Ya, pero Porque entonces se hay sienten- que permitirles todo el tiempo. no porque todo, ganaron no los todo. Yo títulos. creo que Yo eso voy. si la crítica es constructiva, deportivamente es válida. Y yo Ahora, creo que ellos no critican eso. o sea, el Incluso, propio Arturo ¿sabes Vidal, qué? el Tocaron el propio tema de, Arturo la Vidal. de farandulizar. Farandulizar. Sí. El tema, sobre todo Claudio Bravo, creo que lo comentó. Sí. No sé. Parte de ahí, tú tienes que analizar Sí, pero fue uno no Claudio cada Bravo. que hacer detalle. cargo de eso, porque El nosotros propio estamos hablando Vidal, de eso. el Pero se propio habló de Vidal, eso. después del episodio del Ferrari, tuvo un tratamiento bastante blando de parte de la prensa. O sea, muchos Sí, totalmente. dijeron no, que juegue igual, que siga en la selección. O sea, él sabe. Él Yo lo hubiese sabe. sacado. Yo también lo hubiese sacado. Claro. Pero bueno, yo no tomo decisiones dentro Totalmente. de la selección. Pero ahí tú te das cuenta de que este grupo tiene una lectura distinta de la gente. Todo lo Le quieren, perdona todo el casi país los todo. quiere. Ahora, déjeme Eso. agregarle un matiz en esto, porque una cosa es la crítica a la prensa, otra es la crítica a la gente. Y la Sí. gente se expresa en las redes sociales, se expresa también en la calle. Cruelmente, ¿eh? Franco Ferreira, nuestro periodista, salió a preguntarle a la gente sobre Pizzi, sobre la selección, teniendo el contraste, digamos, de esta doble fecha eliminatoria. Y esto es lo que encontró nuestro periodista. Ganó Chile y seguimos en carrera. Imagine, debe haber sido una apoteosis lo de Plaza Italia anoche. Hoy día, ¿cómo estaba la plaza después del triunfo de Chile contra Perú? No, hoy día no amaneció tan malo. Para que no vinieron anoche a celebrar el triunfo. Quería preguntarle si ayer ocurrió algo en Plaza Italia a raíz del partido. No, nada ocurrió aquí. Pero no. ¿Tomaste desayuno hoy día, amigo? Sí, por supuesto. ¿El pan estaba más crujiente? No sé, pero lo encontré igual. ¿El té estaba más dulce o no? Estaba igual nomás. ¿Tuviste el partido de Chile ayer? No, ¿No lo viste? ¿Por qué? estaba trabajando. ¿Pero lo quisieras haber visto? Vi los últimos 10 minutos, Los últimos días, ¿por qué no viste el resto? porque me desperté 10 minutos antes que terminara. ¿En general te llama la atención el fútbol o ahora que Chile está pasando por este momento? Me gusta. ¿Por qué no despertaste antes? Porque estaba durmiendo. ¿Cómo voy a despertar si estoy durmiendo? Resulta que la hincha más furibunda ni siquiera es de casa. ¿Viste el partido de Chile ayer? No lo vi porque tenía cosas que hacer, pero yo sé que Chile gane y estoy muy contenta. Estaba feliz. Sí, claro. Aunque tras la apatía hay sentimiento. Y allí una historia que sabe de capítulos difíciles. Con Santibáñez, Antes de España 82. claro que íbamos a ser los campeones del mundo y todo se quedó ahí. Fue como que después los desmoralizó a todos. El 74 igual, con Luis Álamo. Pero hoy, bicampeones de América no es llegar y escribir capítulos malos. ¿Qué hacer entonces? ¿Sería bueno cambiar en este momento al técnico de la selección? No, no es conveniente. Hay procesos que no se definen en 3-4 partidos. Fui al estadio ayer. Malo, pésimo. Pizzi no sabe qué hacer, está jugando
no sé, armando un rompecabezas todavía y no, mal. Yo creo que Pizzi debe renunciar a la selección. Me recuerda esto cuando estaba Olmos. No sé si sacarlo ahora ya, pero sí el equipo en sí, todo está como muy desarmado. Sería bueno que hiciera convivencias con ellos para conocer. Una cosa más psicológica. Un asado de repente. Eso, creo que los chicos son como de piel. A lo mejor el entrenador no tiene ese contacto. Me acuerdo de Vichy, por ejemplo. ¿El Vichy Borghi? Vichy Borghi, sí, que era como cercano a los chiquillos. A lo mejor este señor no es cercano. Piezas de un momento complejo donde Plaza Italia concita algunas voces distintas a las de festividades pretéritas. ¿Hay que cambiar a Pizzi o no? Sí, yo creo la verdad que sí. Porque lo que pasa es que nunca hay... ¿Dónde está el campeón? Y donde las responsabilidades salpican a muchos. Los periodistas suben y bajan, aparecen en ascensor. Ayer, por ejemplo, ya eran todos perdidos y después eran todos héroes. Tan clásico de los periodistas que parecen ascensor. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego. Excelente, Franco Ferreira. Parto contigo. ¿Ha hecho un buen trabajo Pizzi en términos generales? Miremos los partidos que le ha tocado. A mí me parece, y que lo he sostenido durante mucho tiempo, me dirigió, lo conozco, conversaba mucho con él, que Pizzi todavía no se suelta y no es Pizzi. Siento que todavía está, como dices tú, y que es válido escucharlo, de que él tiene que sumarse a lo que hacen los jugadores. Y me parece que si lo consideramos así, estamos súper equivocados. O sea, los jugadores tienen que sumarse a lo que quiere el entrenador. Si no, juguemos sin entrenador y ponemos a cualquiera que haga lo que ellos quieran. Entonces, siento que en la medida que, no sé, en la Copa América Centenario, cuando Pizzi vio que las cosas no estaban bien, quiso poner a Alexis por un lado, salió Alexis declarando que a él le gusta jugar por el otro, y después cedió ante eso, pero Alexis también al siguiente partido levantó su nivel, da un poco... Perdón, José Luis, Pizzi es muy inteligente. Te quiero aclarar algo, una cosita muy corta, de que le dijiste al pasar. Yo digo que eso es lo que está, yo la sensación que eso es lo que está ocurriendo, no digo que esté bien, que ocurra, no te digo que los técnicos estén subordinados a los jugadores, bajo ninguna circunstancia. El liderazgo lo marca el técnico, tú eres técnico, y tú sabes, digamos, que el liderazgo lo marcas tú, ¿o no? Sí, y eso... Sí, pero él viene llegando a un equipo que tenía una fisonomía futbolística totalmente diferente a lo mejor a la que él le gusta, ¿no? Y fueron los que le dieron triunfo con Bielsa y después Sampaoli. Y él agarra, yo creo que quiso mantener más o menos lo mismo. Si un entrenador no puede llegar y cambiar. Pero tú dices que a él no le gusta jugar como jugaba Sampaoli. ¿Hay alguien que no le gusta jugar como jugaba Sampaoli? Hay muchos técnicos. Lo que pasa es que esta selección... O sea, es cosa del campeonato chileno, José Luis, por Dios. Se juega a 20 kilómetros por hora. Pero siempre es un aburrimiento, un bostezo siempre gigantesco. Se ha así. También hay que tener por eso, buenos jugadores. No siempre. A lo que voy, estoy clarísimo. Está clarísimo que a Pizzi, si puede mantener el nivel y elevarlo, sumarle corregir los errores que Sampaoli sí cometía, él los va a buscar. Ya, Miguel Ángel y Sebastián. Si hubiese perdido el partido ayer, ¿ahí sí que Pizzi se tendría que haber ido? ¿O aún así uno debería haber mantenido la línea? Es que al final los resultados son los que mandan y uno no sabe. Los directivos salen a apoyarte, la gente de repente no está de acuerdo, pero es bien complicado esto, estar corriendo técnico constantemente. También hay que ver que nuestros jugadores tienen, no sé, llevan 4 o 5 años muy fuertes, o sea, han logrado 2 campeonatos y también hay algunos que han sufrido una merma, ya sea futbolística, e incluso vemos el caso de Valdivia, que prácticamente Valdivia ya no puede participar porque no está físicamente bien, y a lo mejor hay otros más que pueden estar en esas condiciones. Entonces todo eso el técnico lo sufre porque no son los mismos jugadores de hace 4 años. Claro que tampoco son diferentes a los de hace 6 meses, 8 meses, pero sí hay un desgaste y no hay que... tampoco dejar de lado que los equipos contrarios ya saben cómo jugarle a Chile. Lo que pasa es que ayer yo creo que Perú equivocó el camino, pero si a Chile lo apretan desde la salida como lo hicieron los otros equipos, nos complican bastante. Los paraguayos sobre todo. Todo, entonces nos complica. Déjame revisar a propósito las 2 gráficas que quiero mostrarles. Yo sé que muchos, los que son más futboleros, las tienen muy claras en su cabeza, pero de todas maneras nunca está de más recordar un par de cosas. Primero, cómo está la tabla de posiciones, que tiene a nuestro país en 7º lugar con 14 puntos. Primero Brasil, le sigue Uruguay, Ecuador, Colombia y Argentina en el repechaje. Y vamos a mirar cuáles son las siguientes 2 fechas que nos corresponden entonces para recordar. El 10 de noviembre
frente a Colombia y el 15 de noviembre frente a Uruguay. Ahí deberíamos recuperar a algunos jugadores, ¿no? Deberíamos tener a Medel. Medel para Uruguay. Sí, para Uruguay. Contra Colombia. Ya. Y no hay más. Y lo bueno es que no teníamos prácticamente 9 jugadores que podían ser suspendidos por tarjeta amarilla y afortunadamente no le mostraron cartulina amarilla a ninguno. Solo Castillo recibió, que está... Claro, ya, pero Francisco Silva y Mati Fernández ya deberían estar recuperados sus respectivas lesiones. La gravitación de Matías Fernández a mí no es tema. Hace largo rato que dejó de jugar. Ya. A mí está jubilado, que le vaya bien en Italia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pero bueno, perdona. Pero ¿cómo va a estar jubilado? Está jugando en un gran equipo de Italia. Chama, estoy hablando del contexto de la selección. No de lo que hagan en Italia, porque a mí me encanta que los cabros lamentablemente se lesiona en un momento inoportuno. Pero me encanta que salgan de Chile y les vaya el descuello y les vaya sensacional y triunfen. Como estamos hablando de la selección, yo veo al Matías Fernández inserto en la selección. ¿Y hace cuánto tiempo Matías no es aporte en la selección? Mientras no salgan otro, ese es el problema, que no tenemos tiraje. A eso me refiero. ¿Te das cuenta? Pero bueno, ayer hablaba con un amigo sobre el tema de Valdivia, que también es similar. Si tú empiezas a analizar, Valdivia no ha jugado el 60% de los partidos en los últimos... Desde el 2004 que debutó, pero un tipo tan bueno que los con Valdivia hay más voluntarismo que otra cosa, claro. Los ratitos que juega... Es mejor tenerlo que no tenerlo. Los ratitos que juega, tú te maravillas, pero al final, no sé, nómbrame un partido de Valdivia que haya sido gravitante y que tú hayas dicho, así como hay 4 o 5 de Vidal en la selección. Me acuerdo que cuando clasificamos el de Colombia. En Copa América, la Copa América acá. Frente a Australia. Pero así partido... Frente a Australia. Fue con Colombia ya. Se cumplió una función que también incluso hasta a mí me encanta, desgastante en la parte de recuperación. A mí me encanta, pero lo cierto es que tampoco, si tú ves números, no ha sido descollante. Lo que pasa es que el tipo da gusto verlo. Ya, se me va el tiempo ya. Tengo que hacer esta pregunta que es como la pregunta clásica en un programa que no es de fútbol, pero que toca el fútbol. A ver, dale. Jugando así, y con los partidos que nos quedan y los rivales que tenemos, en la ubicación en la que estamos en la tabla de posiciones, ¿tenemos posibilidad de clasificar? No, yo creo que hay que mejorar. Ya. Sí, hay que clasificar. No así, pero hay que mejorar, pero clasificamos. Yo tengo convicción en esta selección. Creo que a pesar de no estar en un buen momento, aparecen en momentos determinantes. Eso quiere decir que hay que mejorar. Hay que mejorar, absolutamente, pero yo creo que sí clasificamos. Yo creo que esta selección va al Mundial de Rusia. También la misma impresión. Es cosa de pensar de que hace un mes y medio más o menos le hacíamos 7 goles a México y son los mismos jugadores, no ha pasado mucho tiempo. Yo creo que cuando ellos se focalizan efectivamente en esa idea futbolística que hemos conversado, los tipos son capaces de ganarle a cualquiera. Con esta inyección de optimismo nos vamos a ir a la pausa. Les quiero agradecer a los cuatro. Un aplauso para ellos por haber estado conversando con nosotros esta noche aquí en El Informante sobre fútbol. A la vuelta, el crédito con aval del Estado, tan controvertido y que se ha vuelto a instalar como tema de discusión, lo traemos aquí esta noche. Espérenos que volvemos al tiro. Es posible. Estamos de vuelta en El Informante. En casi 100.000 millones va a aumentar el presupuesto para el crédito con aval del Estado para el próximo año. Representa prácticamente el 36% de lo que se va a destinar en educación superior. El crédito con aval del Estado ha vuelto a transformarse en un tema desde que Ricardo Lagos ha planteado la idea de eventualmente ser candidato presidencial y así se lo han recordado los más críticos al CAE. Entre otras cosas porque sabemos que él fue quien lo instauró. Este es un tema que hemos visto ha provocado, si bien como lo han dicho los defensores, la posibilidad de que muchos accedieran a la educación superior, al mismo tiempo estudiantes endeudados por 20 años, con imposibilidad de acceder, no sé, a créditos hipotecarios. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuál es la historia de este crédito? Rodrigo Cid nos la cuenta y luego debatimos sobre por qué herramientas eventualmente se podría cambiar. ¿Hay alguna estimación de cuántos jóvenes hoy día están endeudados en este sistema? Sí, con el CAE son aproximadamente 700.000 estudiantes y egresados. El alto endeudamiento, una de las críticas de los estudiantes al CAE, la sigla con que se conoce al crédito con aval del Estado, un beneficio que se otorga a estudiantes con mérito académico y que no tienen recursos para acceder a la educación superior. Sistema que fue creado en el año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos. Durante la campaña de Ricardo Lagos, toda la concertación tomó la bandera siguiente, que ningún joven con mérito quede fuera de la educación superior porque los papás no tienen cómo pagar. Ahora, era una promesa enorme, en ese momento una gran promesa progresista. Ninguna persona de izquierda podía o
oponerse a aquello. En la última década, el sistema de crédito con aval del Estado ha financiado las carreras de más de 700.000 estudiantes. Y 8 de cada 10 beneficiarios provienen del 60% de las familias de menores ingresos. Yo me pregunto cuando me hacen esta interrogación, ¿qué hacería el presidente Lagos? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué persona progresista habría dejado de lado a 200, 300.000, 400.000 jóvenes que no entran a la educación superior si no había otra forma de hacerlo? Después tú vas arreglando las cosas en el camino. Todos votaron a favor. Efectivamente la matrícula creció en el país, pero creció una matrícula de una educación de muy baja calidad. Entonces cuando se justifica diciendo que la educación se masificó, que más estudiantes llegaron a la educación superior, primeras generaciones, también se está diciendo que muchos de esos estudiantes hoy día no tienen trabajo, muchos de esos egresados están endeudados. Aunque durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera se rebajó la tasa de interés del CAE de un 6 al 2%, los estudiantes demandan el fin de este sistema de financiamiento. A solo horas de manifestar su disposición a competir, Ricardo Lagos enfrentó este viernes los gritos de este grupo de endeudados del CAE. ¿Qué voy a hacer la moneda, Lagos? ¡Endeudaste una generación entera! ¿Quién me viene a empujar? Creo que los jóvenes tienen razón al estar molestos con el CAE. Yo, si fuera joven, estaría en contra del CAE. Acá hay que dejar claro que quienes ganan son los bancos, son los dueños de las instituciones y quienes pierden el fisco con una gran herida fiscal, 35% de la glosa presupuestaria se va al crédito con aval del Estado y las personas que están endeudadas sin duda. Entonces nuestra postura es que un paso mínimo es precisamente que los bancos salgan de la educación porque hoy día es un negocio. Según la ministra de Educación, el crédito con aval del Estado será eliminado a fines del próximo año. ¿Eran óptimos? No, el óptimo habría sido gratuidad, pero era imposible. Por esto se va avanzando en la vida poco a poco. Y ahora hay que corregir. ¿Se puede eliminar todo el crédito? No, hoy día tampoco, pero hay que bajarlo. Entonces yo diría que en política uno no hace lo ideal, hace lo que puede. Temazo que está más vigente que nunca. Vamos a conversar con nuestros invitados que nos acompañan esta noche para tener, digamos, y poder contrastar opiniones sobre este crédito y eventualmente qué cosas se pueden hacer para mejorarlo. Felipe González, sociólogo académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Y está con nosotros también Raúl Figueroa, abogado y director ejecutivo de Acción Educar. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. A los dos les pregunto primero si coinciden con lo que dijo hace algunos días en una entrevista el expresidente Lagos, que reconocía que hubo un error de cálculo garrafal en la instauración del crédito con aval del Estado. O sea, eso no cabe ni una duda que es un error garrafal. Y hay un dato específico. Si tú miras cuando se crea este crédito... pero él dice error de cálculo. Error de cálculo, estoy diciendo. Cuando se crea este crédito, la DIPRES hace un cálculo cuánto tenía que estar pagando en 10 años más, o sea, en 2016 por garantía, y calculaba que era aproximadamente 1.745 millones de pesos, y solo por garantía ya estaba pagando más de 6.000 millones. Ni pensar los cálculos que se hacían cuánto le iba a costar al fisco, que ya sabemos el 35-36% del presupuesto de educación superior se ha gastado en el CAE. Ya son 2 años seguidos que la gratuidad cuesta lo mismo que lo que se le paga al CAE por concepto de compra de cartera y pago de garantía. O sea, si lo pensaron así, era una mala política pública. Yo preferiría decir que fue un error. Yo creo que hay dos cálculos acá que sacar, digamos. Uno, yo creo que estuvo bien hecho, que fue cómo este sistema iba a permitir eliminar ciertas discriminaciones que existían, que se generaron en parte, y por esa vía colaborar a incrementar la cobertura del sistema de educación superior chileno. Hoy día Chile tiene una cobertura que está en el promedio de los países desarrollados, es la más alta de Latinoamérica, también en los sectores más vulnerables. Y por tanto, esa promesa del CAE, yo creo que efectivamente se cumplió. ¿Dónde estuvo el error de cálculo? Es que efectivamente en términos de costo fiscal, este sistema terminó siendo bastante más caro que lo que se esperaba en un primer momento. ¿Costo solamente fiscal? No, también, yo creo que ahí hay un tema de lo que señalaba el exministro Vitar, que tiene que ver con las proyecciones y que tiene que ver con la realidad del país en ese momento. Hoy, el CAE, con el gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, donde había ya más recursos y donde había mejor comprensión de los sistemas de crédito, se mejoró bastante, se bajó la tasa, sí. Y más que la mejora de la tasa fue este seguro de que no se paga más del 10% de los ingresos. Déjame, a propósito de lo mismo, 2 segundos, porque sería bueno para quienes no lo comprenden muy bien cómo ha ido evolucionando, mostrar cuándo surge y cómo cambia también el crédito con aval del Estado, porque de hecho tiene algunas modificaciones. De hecho, cuando parte, el interés del CAE, cuando comienza desde el 2006 hasta el 2011, es de un 6%. Y la tasa queda desde el 2012 hasta la actualidad
en un 2%. Veamos a propósito también de quienes han accedido a este crédito. El año pasado hubo 425.429 personas que postularon al crédito con aval del Estado. Esto representa en la práctica, si lo llevamos a términos numéricos, a cifra, a plata, al monto solicitado, de 132.737.300.927 pesos. O sea, es una cifra no menor. Yo decía al comienzo, además visto cómo lo van a incrementar para el próximo año, va a representar el 36% de lo que significa todo el gasto en educación superior por parte del Ministerio. Ahora, Felipe, hay otros sistemas también de financiamiento. Tenemos el Fondo Solidario, está Corfo, y ahora este crédito con aval del Estado. ¿Qué marcaba la diferencia con los otros dos? Bueno, hay varias diferencias. El crédito con aval del Estado se constituye bajo un paradigma, que es que a un mercado, a problemas públicos, hay que entregarle soluciones de mercado. Esa era la idea, la orden del día. No se podía pensar de gratuidad. Hoy día sí pensaba en gratuidad, hace 10 años eso parecía imposible. Por lo menos la clase política era una blasfemia hablar de gratuidad. En ese contexto la pregunta era, ¿cómo expandimos la matrícula, como bien dijo Raúl, sin expandir el gasto fiscal? ¿Ya? Y aquí el problema se le dio como un problema de mercado. El problema de mercado es el siguiente: la gente que es pobre, definitivamente, no tiene colaterales para que le preste un banco. Eso está en el mensaje presidencial que inicia el CAE, ya cuando ingresa el proyecto de ley. Entonces, se trata de resolver ese problema por un lado. Por otro lado, tenemos la experiencia del Fondo Solidario, que es un crédito que se llamó crédito fiscal universitario, luego Fondo Solidario del año 94, que es un crédito que las tasas de recolección histórica eran muy bajas, cerca del 40%. ¿Ya? Y todo el mundo decía, esto es un error porque la gente no le paga al Estado, no existen los mecanismos para cobrar. Entonces, la pregunta fue, bueno, ¿cómo inyectamos más recursos que no sean fiscales a este crédito, pero además nos aseguramos que se paguen? El Estado tiene un dilema con el Fondo Solidario, que es que tú no puedes ir a quitarle la casa a tus votantes. Por tanto, una que no tiene los mecanismos las universidades para cobrar, pero el Estado tampoco puede exigirte la deuda porque tiene un costo político muy alto. Si metemos a los bancos, te metemos un actor que no paga un costo político, además, que tiene mucho capital para introducirlo en el sistema, pero que además de no tener un costo político sabe cobrar muy bien. ¿Ya? Entonces, esa fue un poquito la lógica. Como que recuerda un poco, haciendo todas las, por supuesto, distinciones posibles, a los créditos subprime, los créditos hipotecarios basura en Estados Unidos, entonces. Claro. O sea, la lógica de esta práctica de gobernar con créditos, usar los créditos como políticas públicas, es cómo convertimos a una fracción de la población que es muy pobre, porque en Chile el problema fundamental es la distribución del ingreso. Entonces tú tienes mercado, creaste mercados para todo. Perdona, pero ¿se sabe socioeconómicamente dónde está concentrado el CAE? Porque también eso puede marcar una diferencia. Sí, eso marca una diferencia. El 58% de los créditos están en los 40% de menos ingresos. Ya. Si tú agregas el tercer decil, el quintil de ingreso, eso sube al 76%. Claro, pero hay una serie de elementos donde hay que incorporar más información, porque el 2005, cuando no existía el CAE, no existía ningún otro instrumento que permitiese a los jóvenes acceder a la educación superior más allá del Fondo Solidario, que está reducido solo a las universidades del Consejo de Rectores, 25 de las actuales 60 universidades, y tampoco habían para los institutos profesionales y centros de formación técnica. Entonces, el objetivo de política era buscar un mecanismo que permitiese resguardar la diversidad del sistema, es decir, que hubiese amplia oferta educativa, resguardarla y fomentar la posibilidad de los jóvenes de poder escoger. Porque con el fondo solo podían escoger lo más vulnerable en un grupito pequeño de universidades, claro, ampliar esa posibilidad de elección y aumentar también la cobertura. Y por eso que se hace este mecanismo que efectivamente se introduce a los bancos con dos objetivos. Yo creo que yo comparto que un objetivo era apostar a que los bancos iban a hacer una buena cobranza, que no funcionó tan bien precisamente por el tema de cómo era la garantía del Estado. Y el otro objetivo es que el Estado no tiene plata. De hecho, hoy día, que se gasta harto en el CAE, 700 1.000 millones hoy día, ¿cierto? Eso es la mitad de la cartera. La otra mitad es plata que ponen los bancos hoy día. Y eso tiende a olvidarse también. O sea, y el contrafactual en esto es bien interesante porque ¿cuál es? Es la gratuidad universal. Y si uno mira el proyecto de ley que hoy día se tramita, sabemos que el hombre va a llegar primero a Marte y Chile no va a tener todavía gratuidad para el 70% más pobre de la población. Entonces, en el fondo, la alternativa, ¿cuál es la alternativa? Y eso es lo que yo creo que hay que discutir. Déjame agregar dos elementos que hasta ahora no hemos mencionado. Uno, tengo la idea de que cuando se crea este sistema, sin embargo, se pasaron por alto dos cosas. Uno, que se estaba prestando plata para que el estudiante se la llevara a un grupo de universidades sin poder haber tenido asegurado la calidad de la carrera que iba a estudiar ese estudiante. Es decir, que en el fondo se podía estar pagando por una carrera que finalmente después no le iba a dar empleabilidad. Eso es un problema. Con matices, porque la ley del CAE, a diferencia de otros sistema sí obliga a que las instituciones estén acreditadas. Sí, pero ya sabemos que las acreditaciones, digamos, dejan mucho que desear, tanto que estamos discutiendo de nuevo sobre cómo corregir el modelo. Yo creo que es un problema. Hay dos errores en el diseño un poco, porque yo comparto la idea de que, claro, en la época
fue una buena política pública si pensamos que una buena política es solo cobertura y sin pensar en lo que viene después, ¿ya? Las políticas públicas tienen consecuencias no intencionadas, que es, por ejemplo, el mismo crédito, al aumentar la demanda, subió los aranceles brutalmente, ¿cierto? Y al haber más gente estudiando, el precio de tu título disminuyó. Eso es algo que se podía haber previsto, por tanto el retorno a la educación ha disminuido y eso lo han mostrado los estudios. Pero además, en términos de diseño hay un error, porque en el mundo existían muchos créditos. En los años 90 ya existían reportes del Banco Mundial que comparaban 44 esquemas de crédito en todo el mundo, ¿ya? Y se sabía que todos los créditos en el mundo, si tú quieres hacer una política pública más equitativa o que tenga ese fin, son créditos blandos, ¿ya? Entonces yo no sé por qué se copió un modelo, por ejemplo, se habla mucho del modelo australiano, ¿ya? Que tienen tasas de interés más bajas. Entonces, sí, ¿por qué tasas de interés del 6%? ¿Por qué no hubo contingencia a la renta? Si todos los países ya implementan la contingencia a la renta, no era tan nueva. El año 89 lo implementó Australia. Pero ahora se incorporó la contingencia. Ya, está bien, pero lo que yo estoy hablando es la época, el diseño falló y tomó casos como el de Australia. O sea, Australia tiene un PIB per cápita de $46.000. Claro. Ganan el doble, la desigualdad es mucho más baja. Entonces uno dice, ¿cómo trasvasijaron eso? ¿Cuál es la historia, en el fondo? Y ahí es donde estuvo el error de cálculo, que yo comparto con lo que se decía al principio. El error de cálculo era que la competencia de los bancos por acceder a este nuevo sistema de crédito iba a ser tan alta que los bancos iban a ofrecer una tasa muy baja. Y de hecho todos los años se licita la cartera del CAE y los bancos participan. ¿Y qué pasó? La competencia no fue tan fuerte, entonces los bancos empezaron a ofrecer tasas que no eran tan atractivas, aunque eran más bajas que un crédito. Recordemos que la alternativa en ese tiempo era un crédito de consumo puro y duro, es decir, a 5 años, digamos. O sea, no te lo iban a dar. No te lo daban. Entonces la alternativa eran, digamos, esta tasa del promedio del 6%, que era fruto de las distintas licitaciones. Como la tasa no bajaba, fue necesario introducir otros mecanismos financieros, que es esta recompra de créditos, cuando el fisco compra parte de la cartera de los bancos, también para motivar una baja en el riesgo y una baja en la tasa. Yo creo firmemente hoy día de que el CAE puede perfectamente revisarse a tal punto que incluso los bancos podrían salir del sistema. No, que de hecho es una de las cosas que se ha dicho, en la que hemos visto a los rectores de las universidades planteando que es completamente necesario que los bancos salgan como actores, y de hecho es una de las promesas que se ha hecho hasta llegar a la gratuidad del 100%, una cuestión que ya sabemos que, por lo menos visto el diseño que se hizo, se ve inalcanzable de aquí a 40 años, que es más o menos lo cálculo que se hace. Claro. ¿Por qué habría que cambiar entonces el CAE? ¿Por qué tipo de modelo? Sí, hay que plantearse una pregunta anterior. O sea, en la discusión se instaló la idea de gratuidad. Entonces no podemos llegar y despacharla. La primera pregunta es, ¿estamos tan convencidos los chilenos que una nueva solución es otro crédito? No estoy tan seguro de eso. ¿Ya? Es un tema político, que instalado la gratuidad no es obvio que el nuevo mecanismo sea otro crédito, no es tan obvio. ¿Ya? Probablemente, si quieres eliminar el CAE, la alternativa en el mediano plazo más sencilla va a ser crear otro crédito que probablemente saque a la banca, funde el solidario con el CAE, instale condiciones que efectivamente se atienen a la realidad chilena, que es que los salarios son muy bajos, que es que el retorno a la educación no es tan alta, ¿ya? O sea, entonces, que eventualmente sí está asociado a la contingencia de ingresos, que tenga una tasa fija baja. Sí, lógico. Como en otros países, que si tú no llegas, tienes sobre el sueldo mínimo, no pagas. Tienes que pasar 100 tu plan de ingresos para empezar a pagar un 2% de tu renta, después escalonado un 5% de la renta, después un 10% de la renta. Tener un sistema único. De partir un sistema único. Ya tener estos dos sistemas de crédito, el Fondo Solidario y el CAE hoy día, ya genera una fuerte discriminación. Claro. Lo razonable es terminar con esa discriminación. Un sistema único con bajas tasas, con una contingencia al ingreso, que incluso puede ser progresiva. Tú podrías, por ejemplo, una contingencia al ingreso de un 5% para el promedio, el general de los deudores, y a lo mejor para deudores que tienen rentas más altas, una contingencia al ingreso mayor, de un 7,5%. Pero siempre pensando en fondos públicos, fuera los bancos. Yo creo que hoy día los bancos implican un costo adicional para el fisco que efectivamente podría evitarse. Pero, porque es la realidad que hoy día tenemos. De hecho, hubo un proyecto de ley que se presentó el año 2012 que apuntaba en esa misma dirección. Ahora, Felipe, y era más barato. Si uno tuviera un nuevo sistema así, llamémoslo crédito, pongámosle otro nombre, pero que finalmente se va a parecer mucho un crédito. Con tasa más baja, sí, va a ser un crédito, a lo mejor con otras condiciones. Uno debería pensar que debería mantener igual cierta lógica de libertad para elegir en qué institución estudiar. Este ha sido un debate que se ha tenido a propósito de la gratuidad en educación por parte del estudiante, y asegurar además igualdad de condiciones entre las universidades que están en el Consejo de Rectores de las que no están en el CRUCH.
O sea, acá hay dos desbalances. Ya plantearon uno, que es que el caso chileno es interesante porque tú tienes un crédito, que es el Fondo Solidario, que es mucho más blando, que va para universidades donde atiende gente que ya tiene un capital cultural más elevado porque sus padres estudiaron de clase de estatus socioeconómico más alta. Son las universidades del CRUCH. Entonces, esas familias, esos alumnos tienen mejores condiciones y al CAE ir a las personas que por primera vez atendían a una educación superior y además tenían un crédito que era mucho más predatorio. Entonces, había que equilibrar un poco, un sistema único corrige eso. Pero así como tú corriges el problema del crédito, también tienes que regular a las dos tipos de instituciones, porque acá lo que pasó con el CAE es que fue el subsidio a la demanda a un sistema absolutamente desregulado. Entonces, si tú quieres igualar las condiciones, también tienes que entrar a regular fuertemente las universidades. Y acá en el caso son las universidades privadas y los institutos profesionales. ¿Regularlas cómo? ¿De qué manera? Por ejemplo, hay ciertos mecanismos. Por ejemplo, las universidades garantizan el 90% el primer año, el 70 y 60% de la deserción. Pero tú puedes decir eso es un incentivo para que una universidad privada, porque si tu alumno se deserta, tú tienes que pagar la garantía. Y eso es un incentivo para que tú lo que hagas es hacer que el alumno pase de curso con tal de no pagar la garantía. Entonces, es una distorsión que uno podría regular efectivamente en las universidades para que no ocurra esos desbalances. Déjame preguntarte, entiende y entendía, pero particularmente hoy día, ¿entiende a alguien de 18 años qué es lo que está firmando cuando firma el CAE? Yo creo que entendía muy poco. Yo creo que hoy día, evidentemente, el debate está bastante más instalado y por lo tanto hay mayor información, pero efectivamente los alumnos tienden a pensar de que como no hay ningún pago entre medio, digamos, a que es una beca o que luego no va a tener que pagarla. Y muchas veces se encuentran, una vez que egresan, con la novedad de que efectivamente tienen que pagar. Y eso es súper importante porque se produce un desbalance. A veces tanta presión por la gratuidad, de la cual yo tengo cero reparo, no solo por temas financieros, sino porque genera algo que tú mencionaste. La gratuidad, como está diseñada, implica restringir las alternativas para los estudiantes. Y eso yo creo que... Claro, yo no planteé eso, yo planteé otra cosa. No, pero tú señalas de que hay un debate respecto de que exista amplitud alternativa. Es posible, tú has investigado este tema, Felipe, ¿cuáles son los problemas más comunes que están asociados a las personas que quedan endeudadas, tan jóvenes durante 20 años? Y que además con ingresos muy bajos y muchas veces con carreras que no dieron el ancho de calidad y que por lo tanto no les dieron empleabilidad, terminaron trabajando en otra cosa además. Bueno, o sea, doble frustración. Sí, mira, retomando un poco la pregunta anterior porque quería acotar algo. Un joven de 18 años se le presenta esto como un beneficio social. ¿Ya? Las personas cuando reciben el CAE, pues yo he hecho muchas entrevistas, salen a celebrarlo con la familia. ¿Ya? Eso primero, está como disfrazado porque creen que el aval del Estado es el aval del deudor cuando es aval del banco. O sea, el aval es para el banco. El aval es para el banco, claro, no es para ti. No para si tú no pagas, te van a ir a embargar igual. Si tú no pagas, lo único que va a pasar es que el Estado le va a pagar al banco. Segundo, hay un problema de educación financiera. Ningún estudiante se concibe a sí mismo como deudor. ¿Ya? Porque esta es la ambivalencia de las deudas. Son créditos mientras tú estás feliz y después se convierte en deuda. Claro. ¿Ya? ¿Cierto? Y tercero, los contratos. Yo tengo acá el contrato, el anexo que tú tienes que firmar. Déjame mostrarlo aquí. O sea, por favor, ¿quién entiende esto? Ni un abogado lo entiende. No, se pregunto por eso, porque hay gente de 30, 40 años que le pasan, cuando pide un crédito, papeles de esta naturaleza y no entiende nada. Si tú ves cuando se firma el CAE, en los bancos hay una cola tremenda hacia atrás. Nadie tiene el tiempo para firmarlo. Van con esto y dicen firme, pase. Esto tiene que ver con las prácticas de la administración del crédito. Seguramente, son problemas interrelacionados. Eso yo quería pero hay un elemento básico, sí, que la información tiene que estar fundamentalmente concentrada en que quien firma ese documento, que efectivamente puede ser complejo de leer, sí, lo único que hay que explicarle es que ese documento implica que en algún momento de su vida va a tener que restituir lo que recibió. Y eso es un elemento que es parte importante de la política. Cuando la política empieza a distorsionar el sistema de crédito y empieza a transmitir la idea, el programa de gobierno, de hecho, transmitió esa idea de que la gratuidad venía y que quienes habían tomado obligaciones iban a verse beneficiados de tal manera que a lo mejor no venían a tener que pagar esos deudos. Entonces, se generan esas distorsiones. Un dato que es bien relevante, Chile tiene el mayor premio salarial a la educación superior de todos los países de la OCDE, el más alto. ¿Qué significa eso? Que un egresado de la educación superior, en promedio, está claro que los promedios esconden muchas cosas. Muchas. Sí, pero es un dato que no podemos obviar. Sí, claro. Recibe 2,5 veces más que un egresado de cuarto medio que no accede a la educación superior. Ya, pero la diferencia es que en un país desarrollado, el que no accede a la educación superior no tiene un salario tan bajo como el de acá. O sea, es un dato relativo. Yo no lo vería tan así como que... Es un artilugio estadístico, yo diría eso. Porque en los países desarrollados, alguien que no estudia en la universidad no tiene un salario tan bajo como alguien que no estudia acá en Chile. Entonces, el piso es menor. Hay que tener la discusión sobre cómo corregir el actual sistema está, y probablemente mecanismos vamos a encontrar. Veremos si son los adecuados o no. Pero ¿qué pasa hoy día con los estudiantes que están endeudados? ¿Existe la posibilidad, según lo que ustedes observan, lo que palpan, de que haya una especie, no sé, de condonación de deudas o perdonazo? A ver, políticamente es complejo el perdonazo. ¿Ya? Ahora,
Una precisión. Yo creo que no hay que hablar de perdonazo acá. Acá hay una política pública que causó mucho daño a muchas familias. Perdonazo es alguien... El que perdona es alguien que tiene altura moral. Claro. El Estado no tiene altura moral para perdonar. Por eso digo, esto es condonación, no es perdonazo. Por eso yo decía condonación de deuda. Condonación de deuda, sí. Es la mejor palabra aquí, yo creo. Pero es complejo por varias razones. Una, porque sería muy caro. Habría que hacer un cálculo en primero cuánto costaría condonar, ¿ya? Ahora, es impresentable que estés gastándole más plata a los bancos y digas que no quieres condonar, que no quieres rebajar interés, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero políticamente hay que superar una idea, que esta idea de que el endeudamiento es un problema individual, ya hay un problema moral de la persona. Esto no es un problema de los endeudados, esto es un problema de una política pública que generó un problema social. Probablemente una consecuencia no intencionada en parte y en parte también un mal diseño. Pero si uno quiere pensar en la demanda por una condonación, que a mí me parece legítima, debiese empezar a cambiar un poco el discurso, ¿ya? Y entender que el crédito no es un problema individual, el endeudamiento es un problema público. Yo creo que es un exceso decir que esta es una política que ha causado tanto daño. Es un exceso. Esta política efectivamente permitió a muchísimos jóvenes acceder a un sistema educacional que le trae mucho más beneficios que perjuicios. Y eso es muy relevante porque claro, si instalamos de que esos 700.000 jóvenes que han accedido al CAE están, en el fondo, condenados al fracaso, con una mochila absolutamente insoportable. Que no les pero permite... acceder a un crédito hipotecario es una cosa imposible. Sí, pero sabemos con claridad que esos 700.000 jóvenes están imposibilitados de acceder a ese crédito hipotecario. Yo al menos no tengo ese dato. Y creo que es súper importante que esos datos estén. Pero tú podrías decir, en cambio, que efectivamente sí están todos pasando la raja, digamos, perdona el chileno, pero hemos visto los movimientos de quienes están endeudados hoy día, que están reclamando porque además no encontraron trabajo en lo que se supone que iban a encontrar, que la universidad era de mala calidad, por lo tanto la acreditación tampoco les servía y que quedaron con una mochila de deuda importante. Ernesto, que se bien honesto, yo creo que nadie tiene el dato completo. Ni un lado ni el otro, por exacto, eso. Ya, okay. Entonces decir que los 700.000 lo están pasando bien tampoco. Por eso digo que es un exceso decir que es un daño tremendo para esos 700.000 jóvenes. Pero también podría ser una exageración decir que es un beneficio extraordinario para ellos. A ver, yo creo que sí hay datos, hay datos bien concretos. Hoy en día el cuadro de pago son 261.000 personas, trabajadores, ya no son estudiantes, son trabajadores, ¿cierto? Tú tienes el cuadro de pago en un egresado que le está yendo bien, que está ganando 1 millón de pesos por primera vez en su familia, nunca nadie había ganado, todos habían ganado el sueldo mínimo siquiera, está pagando y estos son 170.000 personas hoy en día, de acuerdo a la última cuenta pública de la Comisión Ingresa. Esa persona que tiene una deuda de 10, 15 millones de pesos está muerta en el sistema comercial en Chile. Está muerto. ¿Pero qué cuota paga? ¿Cuánto paga la cuota? Es que no importa la cuota, porque la cuota es un engaño. En Chile existe la economía de la cuota, que tú pagas 50.000 pesos. Está bien, si el punto no es si tú puedes o no apartar 50.000 pesos. El punto para un deudor, estoy hablando del egresado que le está yendo muy bien, que tiene un buen sueldo, es este. Quiere hacer familia, quiere comprarse la casa propia, va a pedir un crédito al banco porque se ganó el subsidio y le dicen, no, usted está endeudado por 20 años con 15 millones, está muerto comercial. Entonces, comercialmente hablando. Esa persona vuelve a la casa y dice, o sea, de aquí a 20 años más, cuando tenga 45, voy a recién poder comprarme la casa. Eso sí es un problema. Pero después viene, si tú quieres emprender un negocio, ¿cómo le explicas a alguien que es independiente que no puede ir a pedir un crédito, no puede comprarse una camioneta? Ya. Todos estos que estudiaron diseño, por ejemplo, pueden comprarse un computador. Me tengo que ir a la pausa. Sí, lo que pasa es que de nuevo caemos en esas imprecisiones. Todos los jóvenes que están en esas condiciones están con esa dificultad. Yo no tengo esa claridad. Da la sensación de que tú lo que dices es lo contrario, que nadie. Yo digo que esos casos se dan y esos casos se pueden solucionar con buena política. Sí, pero, por ejemplo, si tú permites que esos créditos se prepaguen junto con el crédito hipotecario que ese joven está pidiendo, le solucionas el problema. Eso podría ser. Entonces no es tan... el ejemplo que hay un drama que se puede abordar. El ejemplo que yo te di es de los que están mejor. Tú tienes que considerar que hay 52.000 familias en las cuales el jefe de hogar no terminó su estudio, no tiene estudio y además tiene una deuda tremenda. Son 52.000 familias. Eso es un dato duro y esas personas están teniendo un montón de problemas. Después viene el egresado que está en mora. Si tú estás en DICOM en Chile, eso es un estigma social. Tú no puedes sacar plan de teléfono. Te voy a hacer la contrafactual. ¿Qué hubiese pasado si esa persona hubiese eventualmente, tú me dices que es imposible, pero se hubiese endeudado con un crédito comercial, que no hubiese accedido al crédito comercial, o que no se hubiese endeudado y no hubiese estudiado? ¿Para estudiar? O que derechamente no hubiese estudiado. Que no hubiese estudiado. Puede no haber estudiado. Ahora, hay estudios que muestran, ¿cierto? Que ustedes mismos en la Educatacción lo citan, de Ursúa, ¿cierto? Que muestran que para un porcentaje importante las personas que fueron a la educación superior hubiese sido mejor solo tener cuarto medio. No son todos, yo no estoy diciendo que todos se vieron perjudicados, pero quiero decir que a esas personas hay que ponerle atención, porque acá hablamos de los deudores como si fueran estadísticas. Acá hay personas, hay familias, hay padres, hay madres, hay hijos que lo han pasado súper mal. Y la gente que hace políticas públicas, claro, ve números, rara vez va a conversar con las familias. Yo me he dado el trabajo porque hago una investigación más cualitativa. Tengo la suerte de poder dedicarme a eso y veo el drama, veo la gente que llora, etcétera, etcétera, que lo pasa muy mal con estos créditos. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Mejor.
Estamos de vuelta en el informante y todavía se me fue el tiempo. Se nos Así es la cosa. Felipe, muchas gracias. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias al público también por habernos acompañado esta noche. Aplauso para ustedes también. Gracias a ustedes por habernos acompañado como siempre. Mañana los veo en Vía Pública, el domingo en 24 Horas Central y nos juntamos el próximo miércoles aquí en El Informante. Que estén bien. Buenas noches.